la sesión de hoy vamos a aprender a crear nuestra cuenta de GitHub. Para eso vamos a entrar al navegador. Vamos a poner el nombre GitHub de esta manera y vamos a ingresar en esta parte para poder entrar a la página principal de GitHub. En la parte de acá, nosotros lo que vamos a hacer ahora es inscribirse. Nos inscribimos y nos va a aparecer esta página en donde nos da la bienvenida a GitHub y nos dice introduce tu correo electrónico. El correo electrónico que se va a introducir es puede ser cualquier correo electrónico, por ejemplo la cuenta de Google. En este caso ponemos nuestro correo electrónico de Gmail. Voy a poner un correo electrónico de esta forma y voy a poner Gmail, ¿no? @gmail, como yo lo estoy haciendo. Ustedes tienen que poner un correo electrónico, ya sea por ejemplo su cuenta de Google, ¿no? Ponen continuar. En la parte de acá abajo les va a decir que ingresen una contraseña para su cuenta de GitHub. Entonces van a ingresar una contraseña. Puede ser la misma de su cuenta de Google o si quieren otra contraseña. Vamos a ponerle una contraseña y nos muestra que la contraseña es segura en la parte de abajo porque están combinados los caracteres ya que tiene números y letras, ¿no? Para que nuestra contraseña sea más segura. Ponemos continuar. Y en la parte donde dice introduzca un nombre de usuario, nosotros vamos a poner un nombre. En este caso le vamos a poner Giancarlo de esta manera. Y nos dice que el nombre Giancarlo no está disponible. Entonces ponemos tenemos que agregar, ya que dice que no está disponible porque este otro otra persona ya tiene su cuenta creada de GitHub con este usuario. Lo único que vamos a hacer es simplemente agregar números. Por ejemplo, 1999, si ya nos dice que este usuario, el nombre, está disponible. Ponemos continuar. Y en la parte de acá abajo nos dice le gustaría recibir actualizaciones de productos y anuncios. En esta parte nosotros simplemente ponemos que no. Y ponemos continuar. Después nos dice verifica tu cuenta. Protección de su cuenta. Soluciona este rompecabezas para que sepamos que es una persona real. Entonces ponemos acá donde dice clic verificar y nos muestra imágenes, ¿no? En la parte de acá nos dice usa las flechas para girar el animal para que mire en la dirección de la mano. Entonces utilizamos esta flecha de acá para que mire a la dirección de la mano de esta manera y ponemos enviar. Después nos muestra bueno, en este caso dice que no ha estado de todo correcto. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente ponerle correctamente, por ejemplo de esta manera, y ponemos enviar. Ahora sí nos dice que ha estado correctamente y nos falta esta imagen más. Vamos a ponerlo de esta manera, que miren a la misma dirección. Ponemos enviar y todo está correctamente. En la parte de abajo, en la parte de acá abajo nos dice crear una cuenta. Entonces damos clic y vamos a crear nuestra cuenta de GitHub. Pero para eso nos dice que ha enviado un código de lanzamiento al correo de Google, en mi caso, y que tenemos que entrar a nuestra cuenta de Google para poder ver el código que nos ha enviado el mismo GitHub, ¿no? Para poder crear la cuenta. Entonces abrimos nuestra cuenta de Google para poder ver el código, ¿no? En esta parte yo voy a abrir mi cuenta que he creado de Google.
y nos va a enviar, por ejemplo, el código. En esta parte nos muestra que GitHub nos ha enviado un mensaje y nos dice que acá nos muestra el código, ¿no? Ponemos Open GitHub y nos envía directamente en la parte donde estábamos, en la parte de acá. Entonces, simplemente ponemos el código, ponemos 789 53 067. Machucamos, ponemos todos los números y nos va a cargar la página, ¿no? Va a procesar estos datos y en la parte de acá nos va a dar la bienvenida. Bienvenida al GitHub. Ahora lo que vamos a hacer en esta parte es que nosotros debemos de indicarle con cuántos miembros del equipo vamos a trabajar. En este caso podemos indicarle solo yo o más, ¿no? Lo recomendable es que, por ejemplo, sea más o menos de 10 a 20, ¿no? Y nos dice en la parte de abajo, en la parte de acá abajo, eres estudiante o profesor, y solo ponemos, por ejemplo, en nuestro caso, que soy un alumno, ¿no? Continuar. Y después nos envía en esta parte de la página, en donde nos dice que podemos agregar algunas herramientas, ¿no? Pero por ahora simplemente no ponemos nada y solo ponemos continuar, ya que más adelante podemos añadir estas herramientas. Ponemos continuar y nos va a enviar en esta parte, en donde nos va a indicar aprende a enviar software como un profesional, ¿no? En esta parte nos dice de manera gratis o si queremos algunos beneficios más con paga, ¿no? Pero en este caso solamente vamos a poner continuar de manera gratis, ya que muchos de nosotros no contamos con dinero, ¿no? Y al poner continuar de manera gratis nos abre ya la página principal de GitHub y de esta manera es como nosotros hemos creado nuestra cuenta de GitHub. Eso sería todo en esta parte del video, en donde hemos aprendido a crear nuestra cuenta de GitHub de manera sencilla. Muchas gracias, apóyenme con un like y suscríbanse.